El 14 de julio de 2025 ha estallado una seria polémica en torno a Carlos Constancia y Alejandra Rubio durante sus recientes vacaciones. Las imágenes y los vídeos que han salido a la luz no solo han sido objeto de debate, sino que han generado un verdadero revuelo en los medios. Todo esto ha sucedido en el contexto del programa de entretenimiento conducido por Emma García, donde se emitieron las grabaciones y se comentó con detalle cada aspecto de la situación. Desde el primer momento en que las cámaras enfocaron las imágenes, el asunto captó la atención de todos, aunque lo más relevante no han sido solo las imágenes sino las opiniones y comentarios vertidos posteriormente en el plató. Por eso, resulta interesante escuchar lo que los colaboradores dijeron tras la emisión y valorar si, en efecto, las acusaciones que se han puesto sobre la mesa son tan serias como parecen. Mientras tanto, yo aquí terminando de preparar mis cosas, porque mañana regresamos a Madrid y volvemos a la rutina, al trabajo habitual, a la actividad diaria. Y antes de continuar, me gustaría agradeceros por el constante apoyo que brindáis. Si podéis, dadle a me gusta al vídeo para que llegue a más personas y suscribíos al canal. Os lo agradezco de corazón. Ahora sí, vamos a entrar de lleno en el asunto que nos ocupa. Como os decía, me gustaría que cada uno formase su propia opinión después de ver lo que tenemos preparado. Voy a colocar el vídeo de la mejor manera posible para que podáis apreciarlo con claridad, aunque a veces la tecnología se resista. Ya está todo listo, le doy al play y atentos a lo que ocurrió, porque la grabación que vais a ver es realmente sorprendente. Cada año uno hace un esfuerzo para ahorrar y poder disfrutar de unas merecidas vacaciones, pero cuando finalmente llega el momento, resulta que ocurren ciertas situaciones que dejan mucho que desear. Y eso es exactamente lo que ha pasado con Alejandra Rubio y Carlos Constancia. El programa Fiesta ha conseguido en exclusiva unas imágenes cuanto menos comprometedoras de su estancia en Ibiza, imágenes que, según la Dirección General de Tráfico, podrían ser motivo de sanción. Ambos llegaron a la isla por separado, y este detalle ya ha despertado ciertos comentarios. Alejandra aterrizó en un vuelo procedente de Madrid, mientras que Carlos llegó en barco desde Denia. Pero lo más llamativo no fue su llegada a la isla, sino lo que sucedió apenas pisaron tierra ibicenca. Carlos Constancia se vio envuelto en una situación comprometida nada más llegar, y el detalle que ha llamado poderosamente la atención es la presencia de su perrita sentada en el asiento del copiloto de su vehículo. Sí, en efecto, no era Alejandra quien ocupaba ese lugar, sino la mascota de Carlos, y este gesto, lejos de ser una simple anécdota, podría acarrearle una multa de entre 80 y 500 euros por no cumplir con las normas de seguridad vial. Y esta no fue la única escena polémica. Aunque en un primer momento Alejandra se unió al viaje para relevar a la perrita y sentarse ella misma junto a Carlos, lo cierto es que durante su estancia protagonizaron una serie de situaciones que han dado mucho que hablar. Es cierto que, como cualquier pareja de vacaciones en una isla, realizaron actividades de lo más cotidianas. Ir al supermercado a comprar grandes cantidades de agua o acercarse a la farmacia por tiritas y crema solar. Sin embargo, no todo fue tan inocente como podría parecer. Alejandra compartió en sus redes sociales imágenes suyas circulando en quad sin llevar casco, algo que no solo es una infracción sino una imprudencia que pone en riesgo su integridad física. Y si a esto le añadimos la posibilidad de que Carlos dejara suelto a su perro en la playa sin asegurarse de que estuviera permitido, el cúmulo de imprudencias comienza a ser preocupante. No es por exagerar, pero estos comportamientos dejan bastante que desear y no se pueden justificar diciendo que están de vacaciones. Por si fuera poco, la cadena de acciones irresponsables continúa y alcanza un nuevo nivel cuando se analiza la actitud de Alejandra con las familias implicadas. Resulta curioso cómo Alejandra, que nunca ha dudado en ser tajante y crítica con su propia familia cuando le ha interesado mediáticamente, se muestra completamente complaciente y afectuosa con la familia de su pareja. La diferencia de trato es más que evidente, y no ha pasado desapercibida ni para los medios ni para el público. Porque cuando uno ya tiene su propio entorno familiar consolidado, a veces parece que el resto de las relaciones pasan a un segundo plano. Y mientras tanto, las cámaras siguen captando todo lo que ocurre a su alrededor, incluido lo que se dice y se insinúa en los platós. La expectación por ver estas imágenes ha sido máxima, y no es para menos. Quienes han conseguido grabarlas y obtener la información han sido precisamente profesionales que llevan años dedicándose a seguir los pasos de personajes públicos. Uno de ellos es Sergio Garrido, quien se conectó en directo para relatar lo sucedido y dar su propia versión de los hechos. El ambiente en plató, por supuesto, estaba caldeado. Sergio confesó estar agotado tras varias jornadas de trabajo sin descanso en la isla, y entre bromas, dio paso a explicar cómo había sido la llegada de la pareja a Ibiza.
Según Sergio, Carlos Constancia y Alejandra Rubio llegaron a la isla el pasado viernes, aunque no juntos, algo que, según él, podría deberse a que Carlos hubiera decidido ir antes con amigos y después encontrarse allí con Alejandra. El detalle importante es que ambos se reunieron finalmente en Ibiza, y desde entonces los días han estado marcados por la polémica. Las imágenes no dejan lugar a dudas. Estuvieron juntos en la playa, montando en quad y compartiendo momentos con los niños. Ayer mismo, cuando se disponían a salir de nuevo, varios fotógrafos intentaron seguirles sin éxito, perdiendo su rastro sin saber muy bien hacia dónde se dirigían ni con quién. El propio Sergio relató aquella mañana con todo tipo de detalles cómo se había desplazado personalmente al aeropuerto de Ibiza para despedir al que, según sus palabras, era un íntimo amigo de Mar Flores, una figura que, sin ser un rostro conocido para el gran público, parece haber jugado un papel muy relevante en las últimas jornadas compartidas entre la modelo y su entorno más cercano. Según la versión que ofreció Sergio, este misterioso acompañante habría pasado la noche anterior en la casa donde se alojaba Mar, una vivienda en la que coincidían también, casualmente o no, otros miembros del entorno personal y familiar de la modelo. Entre ellos se encontraban los hijos de Merino, Carlos Constancia, la propia Alejandra Rubio, y por supuesto, ese amigo tan especial que, aunque intentaron presentar como un simple conocido con el que mantenía una relación de estrecha amistad, su presencia constante y su cercanía con Mar Flores han comenzado a levantar todo tipo de sospechas y comentarios, tanto dentro como fuera del círculo mediático. No se trataba, según el propio Sergio, de un encuentro ocasional ni de una simple visita de cortesía. Por el contrario, todo apunta a que la estancia de este hombre en la residencia no solo fue prolongada sino que estuvo marcada por momentos compartidos con la familia al completo, en un ambiente que, a juzgar por las palabras del colaborador, parecía más propio de la convivencia familiar que de una mera visita casual. Lo llamativo del asunto no es únicamente la presencia de este supuesto amigo, sino la naturalidad con la que se integró en la dinámica del grupo, hasta el punto de llegar a compartir noche bajo el mismo techo junto a todos los presentes, una circunstancia que, según muchos, resulta cuanto menos llamativa para tratarse, como han intentado hacer ver, de una simple amistad. Sergio, en su intento por mantener un tono profesional y prudente, quiso dejar claro que, bajo su punto de vista, entre Mar Flores y este acompañante no existía ningún tipo de relación sentimental. Insistió en ello varias veces a lo largo de su intervención, recalcando que lo que les unía era únicamente una estrecha amistad basada en la confianza y la afinidad personal. Sin embargo, y pese a esa insistencia en rebajar el tono del asunto, el propio Sergio no pudo evitar deslizar ciertos detalles que inevitablemente sembraron la duda. En concreto, narró un episodio que, según sus propias palabras, tuvo lugar durante una cena celebrada hace poco en el conocido restaurante Jondal. Durante esa velada, Mar Flores y su amigo habrían protagonizado un momento cargado de complicidad, llegando incluso a lo que él mismo describió como hacerse piececitos bajo la mesa, un gesto que en cualquier contexto se interpretaría como un claro signo de confianza íntima, o como poco, de una relación de enorme cercanía. Aunque Sergio trató de contar esta anécdota con el tono distendido y casi bromista que suele utilizar, lo cierto es que la referencia no pasó inadvertida para nadie y provocó un inmediato revuelo tanto entre sus compañeros de plató como entre los espectadores que seguían el programa. Para añadir aún más interés al relato, Sergio aseguró que aquella misma mañana, justo antes de dirigirse al aeropuerto, el mencionado amigo de Mar había salido de la casa donde se alojaban todos. Este dato, lejos de calmar las aguas, no hizo sino avivar las sospechas y dar pie a todo tipo de elucubraciones. Porque, más allá de lo que cada uno quiera pensar o interpretar, la realidad es que la combinación de todos estos elementos, la prolongada estancia, la convivencia familiar, los gestos de complicidad y la posterior despedida en el aeropuerto, conforma un panorama que difícilmente puede explicarse con la simple etiqueta de amistad, por mucho que se empeñen en sostenerlo quienes defienden esa versión. El relato de Sergio, que pretendía en un principio ser una mera crónica de los hechos, acabó convirtiéndose en un enredo de nombres, datos cruzados y situaciones confusas que dejaron más preguntas que respuestas. Lo que empezó siendo una explicación con apariencia de objetividad se fue diluyendo en medio de contradicciones, vaguedades y comentarios ambiguos que contribuyeron a aumentar el desconcierto general. Sergio, conocido por su tendencia a dejarse llevar por los rumores y los comentarios de corrillo, no supo o no quiso mantener un hilo conductor claro y acabó mezclando hechos, fechas y personajes, lo que hizo que su intervención terminara por ser un auténtico batiburrillo en el que cada uno entendió lo que quiso. Pese a todo, y aunque sus palabras no ofrecieron ninguna certeza, sí dejaron entrever que la estancia de Alejandra Rubio y Carlos Constancia en Ibiza, lejos de ser un simple viaje de ocio, está generando una cantidad de movimiento,
comentarios y situaciones inesperadas que, desde luego, prometen dar mucho más juego del que inicialmente se pensaba. Lo que resulta especialmente llamativo de todo este asunto, y que no pocos han señalado ya públicamente, es la aparente doble vara de medir que algunos personajes públicos, y en este caso concreto Alejandra Rubio, aplican según las circunstancias, o mejor dicho, según a quien afecten los hechos en cuestión. Porque mientras no ha tenido reparo alguno en mostrarse tajante, crítica e incluso en ocasiones severa cuando se ha tratado de asuntos relacionados con su propia familia o entorno directo, parece adoptar una actitud mucho más suave, complaciente y permisiva cuando las situaciones o los rumores giran en torno al círculo de su pareja. Esta diferencia de actitud, tan evidente para quienes siguen su trayectoria mediática, ha empezado a levantar críticas y a generar un evidente malestar entre quienes consideran que Alejandra ha cambiado radicalmente su discurso y su postura desde que mantiene una relación sentimental con Carlos Constancia. Y es que no hay que olvidar que Alejandra Rubio ha hecho bandera durante mucho tiempo de su independencia de criterio, de su capacidad para decir lo que piensa sin dejarse influir por las presiones externas, y de su compromiso con una supuesta sinceridad que ahora parece tambalearse cuando las circunstancias la colocan en una posición incómoda respecto al entorno de su pareja. Esa aparente incongruencia no ha pasado desapercibida y ha servido para alimentar aún más los rumores, los comentarios en los programas del Corazón y las tertulias, y sobre todo para sembrar la duda en la audiencia, que empieza a cuestionarse hasta qué punto Alejandra mantiene realmente esa actitud firme e inquebrantable que tanto ha defendido. Porque una cosa es querer ser prudente o mantener una buena relación con la familia política, y otra muy distinta es cambiar el discurso y la actitud según convenga, dando así la imagen de que se aplica un criterio diferente dependiendo del lado del que sople el viento. Con todo este escenario sobre la mesa, solo queda esperar para ver cómo evolucionan los acontecimientos y si en los próximos días o semanas salen a la luz nuevos datos, testimonios o imágenes que permitan esclarecer lo que realmente está ocurriendo en torno a Mar Flores, su misterioso amigo, Alejandra Rubio y Carlos Constancia. Por ahora, las imágenes captadas, los gestos observados y los detalles revelados, aunque sean fragmentarios, ya han hablado por sí solos y han servido para alimentar un caldo de cultivo perfecto para las especulaciones. No hace falta recurrir a interpretaciones forzadas ni a lecturas excesivamente maliciosas para darse cuenta de que algo no termina de encajar en esta historia. A veces, como suele decirse, las imágenes, los gestos y los silencios dicen mucho más que las palabras, y este parece ser uno de esos casos en los que la realidad se va construyendo a base de pequeñas piezas de un puzzle que cada uno, según su criterio y su intuición, puede interpretar como quiera. Lo cierto es que todo está ya expuesto ante la mirada pública y ahora solo falta que cada uno saque sus propias conclusiones. Durante un buen rato estuve merodeando por allí. Pasé varias veces junto a ellos, incluso crucé la mirada con ella en un par de ocasiones. En un momento dado, al girarme, me encontré con la escena que me llamó la atención, los dos sentados sobre la arena, moviendo los pies como si estuvieran dibujando figuras en la orilla. Recuerdo que pensé algo así como, ¿qué pasa con esas piernas? Y aunque sentí cierta curiosidad, preferí no entrometerme. Los dejé a lo suyo y opté por seguir mi camino. Me pareció mejor así, no quería resultar inoportuno. Además estaba con un asunto internacional bastante relevante que no me permitía perder el tiempo allí parado. Así que, pese a la intriga, decidí alejarme sin dar más importancia al asunto. El caso es que, a pesar de haberme ido, no dejaba de darle vueltas al tema. Me vinieron a la cabeza las conversaciones recientes sobre ellos, las habladurías que siempre hay alrededor, y no pude evitar recordar, como habíamos comentado en otras ocasiones, la manía que tienen de colocarse justo en el centro de las miradas. Ahora me sacas a relucir todo lo que ha pasado, que si las imágenes de los pies jugueteando con su amigo del alma, que si la llegada por separado de Carlo y Alejandra, que si luego a Carlos se le vio en un coche, y entonces la pregunta inevitable, ¿y con quién iba? Porque eso fue lo que me dejó completamente descolocado. Resulta que ese día, cuando quise averiguar quién venía acompañado de Carlos en la embarcación que llegó desde Denia, cogí la cámara para hacer unas fotos, dispuesto a pillar algo interesante. Y, para mi sorpresa, al enfocar, me di cuenta de que quien estaba sentado al lado de Carlos era el perro. No me lo podía creer. Me quedé literalmente paralizado unos segundos. La imagen tenía su punto gracioso, no lo niego. Me arrancó una sonrisa porque era tan surrealista que no podía parecer verdad. Aún así, no envié las fotos, quizás porque dentro de lo simpático del asunto, había algo que me chirriaba. Porque, aunque resulte cómico, la realidad es otra. Puede que el perro sea la criatura más noble y obediente del mundo, eso no lo discuto,
pero llevarlo en el asiento del copiloto mientras conduces es una irresponsabilidad tremenda. Cualquiera que tenga un mínimo de sentido común sabe que eso puede acabar mal, y de hecho, entiendo perfectamente por qué se ha presentado una denuncia al respecto, algo que ya está en manos del equipo del programa Fiesta con Emma García al frente. Por mucho que algunos le quieran quitar hierro al asunto, no es ningún juego. A decir verdad, la escena no deja de ser llamativa. A ese perro solo le faltaban unas gafas de sol y ya tendríamos la foto del año. Pero lo cierto es que este tipo de cosas no se pueden tomar a broma. Según la normativa de la Dirección General de Tráfico, llevar a una mascota sin sujeción reglamentaria es motivo de sanción, y evidentemente, la multa le corresponderá al conductor. Eso está más que claro. Y si hablamos de infracciones, el asunto no se queda ahí. También están las imágenes que hemos visto de Alejandra al volante, conduciendo sin respetar las normas de seguridad. No quiero parecer exagerado, pero me viene a la mente el accidente de Ángel Nieto, que tristemente perdió la vida precisamente porque no llevaba bien cerrado el casco. Por eso mismo, estas cosas no se pueden tratar como si fueran simples anécdotas. A veces llego a pensar que buscan provocar a propósito. ¿Será que quieren estar en el candelero y dar de qué hablar? Porque lo de ir sin casco, subirlo luego a las redes sociales, llevar al perro suelto como si nada o, peor aún, dejarlo en el asiento trasero sin atar cuando se sube Alejandra, no sé, pero empieza a parecerme demasiado habitual como para pensar que es casualidad. Lo más fuerte es que yo mismo presencié algo que todavía me tiene sorprendido. Me encontraba cerca de la casa de Mar Flores cuando vi un quad bajando a toda velocidad. Al principio no distinguí bien, pero al acercarme me di cuenta de que era Carlo quien conducía el vehículo. Y no solo eso, llevaba a los dos hermanos pequeños de los Merino, uno sentado delante y otro detrás. Ninguno de los tres llevaba casco. Dieron la vuelta en plena calle y se marcharon cuesta arriba a toda pastilla. Me quedé perplejo, de verdad. Lo has contado de manera impecable. Es increíble la claridad con la que se puede describir una situación cuando uno está allí y lo ve todo con sus propios ojos. No hay margen para la exageración. Me cuesta creer cómo se juegan la vida así. ¿Será simple imprudencia? ¿O necesidad de llamar la atención? Lo cierto es que la línea entre una cosa y la otra es bastante delgada. Y sobre Alejandra y Carlos, bueno, pues parece que siguen juntos, aunque muchos se empeñen en decir lo contrario. Porque los rumores siempre están ahí, rondando como buitres. Yo los vi paseando por la playa y no vi ni rastro de crisis. Ella no dejaba de mirarle con una ternura que se notaba a distancia, como si se le derritiera la mirada. Y él correspondía igual. Caminaban despacio, se tocaban, se acariciaban, se miraban. Vamos, lo típico de dos personas que están bien y a gusto el uno con el otro. Siempre parece que la sombra de la ruptura está ahí, rondando y acechando cada paso que dan, como una nube oscura que amenaza con estallar en cualquier momento. Sin embargo, la verdad no parece ajustarse a esos rumores que tanto se repiten. Lo que ocurre realmente es muy distinto. Me gusta mucho que Sergio, que nunca se guarda nada y siempre habla con total sinceridad y sin filtros, haya contado exactamente lo que vio con sus propios ojos. Eso es algo que no suele pasar con frecuencia, porque la mayoría prefiere adornar la historia o caer en la exageración, pero Sergio va al grano y dice las cosas tal cual, sin rodeos. Y ojo, que no es que Sergio simplemente suelte palabras al azar, él sabe muy bien de lo que habla, porque está muy acostumbrado a seguir de cerca muchas parejas famosas y conoce perfectamente cómo distinguir cuando una relación está realmente acabada y cuando solo se trata de simples habladurías sin fundamento. Ahora, como suele pasar, hay cosas que uno preferiría mantener en privado, detalles que no conviene airear, por respeto o porque pueden complicar las cosas. Pero bueno, ya que insistís y me lo pedís con tanta insistencia, solo os voy a adelantar una cosa: el niño es absolutamente precioso. Sí, habéis leído bien, es un niño. Por más que en un principio algunos pensaran que era una niña, la realidad es que es un niño, y eso ha sorprendido a más de uno. En definitiva, entre risas, bromas y los inevitables comentarios de la gente, este asunto no ha dejado de generar conversación. Y claro, como suele pasar, las críticas no han tardado en aparecer, sobre todo por las imprudencias que hemos visto al volante y algunas tonterías que, aunque en apariencia puedan parecer inofensivas o incluso graciosas, en realidad son muy peligrosas y no deberían tomarse a la ligera. Así que, con ese toque de humor que nunca puede faltar, pero sin perder la seriedad que el tema merece, prefiero dejar aquí la cosa. Y ahora, me encantaría saber qué opináis vosotros. ¿Qué pensáis de todo esto?
Os leo atentamente.